Rodrigo Valente se reía con crueldad en su mesa VIP. «Te caso con mi hijo si logras atenderlo en señas». Valentina, la mesera, sintió cómo todas las miradas del restaurante se clavaban en ella. Lo que hizo después borró la sonrisa de su cara para siempre. Rodrigo Valente se recostó en su silla tapizada en terciopelo borgoña de $3.000, ajustando los gemelos de oro blanco de su camisa, mientras observaba el restaurante, la perla negra como un emperador observando su coliseo personal. A sus 48 años, había construido un imperio hotelero que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país. Pero lo que realmente disfrutaba no era el dinero en sí, sino el poder absoluto que éste le daba para hacer sentir insignificantes a quienes consideraba por debajo de él. El restaurante era su territorio de caza favorito. Ubicado en el piso 32 de su hotel más exclusivo, la Perla Negra era donde la élite del país venía a ser vista, a hacer negocios que movían millones y a demostrar su estatus social. Las reservas tenían lista de espera de 3 meses. Los precios eran tan exorbitantes que una simple entrada costaba lo que una familia promedio ganaba en una semana. Y Rodrigo se aseguraba personalmente de que solo la gente correcta pudiera acceder. Su mesa personal, la número 1, estaba estratégicamente ubicada en el centro del salón, elevada medio metro sobre el resto del comedor. No era coincidencia. Rodrigo había diseñado específicamente ese espacio para que todos en el restaurante pudieran verlo, para que nadie olvidara quién era el dueño de ese pequeño universo de lujo y exclusividad. «Papá», la voz titubeante interrumpió sus pensamientos. Daniel, su hijo de 22 años, estaba sentado frente a él con esa expresión de incomodidad perpetua que tanto irritaba a Rodrigo. El joven miraba su plato de langosta de $200 como si fuera veneno, sus manos moviéndose nerviosamente sobre la mesa. Rodrigo observó a su hijo con una mezcla de desprecio y frustración que había cultivado durante años. Daniel era todo lo que él odiaba: sensible, callado, débil. Pero lo que más enfurecía a Rodrigo era la razón detrás de ese silencio. Su hijo era sordo. No completamente sordo, gracias a los implantes cocleares de última generación que Rodrigo había pagado, y que no perdía oportunidad de recordarle a todo el mundo que costaron una fortuna, pero lo suficientemente sordo como para que Rodrigo lo considerara defectuoso. Y en el mundo de Rodrigo Valente, la perfección era lo único aceptable. «¿Qué pasa ahora, Daniel?», Rodrigo preguntó con ese tono de impaciencia que usaba exclusivamente con su hijo. «¿La langosta de $200 no es de tu agrado? ¿Quieres que ordene algo más caro para que lo desperdicies como siempre?». Daniel levantó las manos, comenzando a signar. Pero Rodrigo lo interrumpió bruscamente. «No, ya te he dicho 1000 veces que uses tu voz. Pagué una fortuna por esos implantes precisamente para que no tengas que hacer esos gestos ridículos en público». Las palabras de Rodrigo resonaron en el restaurante, lo suficientemente altas como para que varias mesas cercanas voltearan a mirar. Era exactamente lo que él quería, una audiencia para su próximo espectáculo de poder. Daniel intentó hablar, su voz saliendo con esa calidad ligeramente diferente que tienen quienes han aprendido a hablar sin escuchar perfectamente. «Yo solo quería decir que...». «Más alto», Rodrigo lo cortó con crueldad. «No puedo escucharte. Es patético que con toda la tecnología que te he pagado, sigas sonando como si tuvieras la boca llena». Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Era una escena que se repetía con frecuencia, y Rodrigo nunca sentía ni un ápice de culpa. Para él, estaba motivando a su hijo a ser mejor, a superar su defecto. En ese momento, Valentina Torres se acercó a la mesa con una bandeja de bebidas. Llevaba 5 años trabajando en la Perla Negra, siempre en el turno nocturno, siempre invisible para hombres como Rodrigo Valente. A sus 29 años, había aprendido a caminar por el restaurante como un fantasma, haciendo su trabajo con eficiencia silenciosa, mientras los ricos y poderosos comían, bebían y hacían negocios, ignorando completamente su existencia. Su uniforme, blusa blanca impecable, chaleco negro y falda negra hasta la rodilla, estaba perfectamente planchado, a pesar de que había empezado su turno a las 4 de la tarde y no terminaría hasta pasada la medianoche. Su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante, y sus manos, aunque cansadas después de 5 horas de servicio continuo, no temblaban mientras colocaba las bebidas sobre la mesa.
Disculpe, señor Valente, murmuró Valentina con la mirada baja, como le habían enseñado que debía hacer con los clientes VIP. Su whisky Macallan de 50 años. Rodrigo ni siquiera la miró. Tomó el vaso y lo agitó ligeramente, observando el líquido ámbar que costaba $500 por copa. ¿Sabes qué es lo más patético, Daniel? Rodrigo continuó su monólogo cruel como si Valentina no existiera. Que con todo el dinero que he gastado en ti, con todos los médicos especialistas, las terapias, los implantes, todavía no puedes funcionar como una persona normal. Valentina sintió un nudo en el estómago. Había escuchado a Rodrigo Valente ser cruel antes. Era prácticamente su personalidad completa, pero nunca había presenciado cómo trataba a su propio hijo. Instintivamente miró a Daniel, y lo que vio en los ojos del joven le rompió el corazón. Una resignación profunda, como de alguien que había dejado de esperar amabilidad de la persona que supuestamente debía amarlo incondicionalmente. ¿Qué haces todavía ahí parada? La voz de Rodrigo la sacó de sus pensamientos. Ahora sí la estaba mirando, pero con esa expresión que usaba para los empleados, como si fueran cucarachas que había encontrado en su comida. ¿Necesitas que te diga que tu trabajo es servir y luego desaparecer? Disculpe, señor. Valentina respondió automáticamente, comenzando a retirarse. Espera. Rodrigo la detuvo, y algo en su tono hizo que Valentina sintiera un escalofrío de advertencia. Conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando estaba a punto de divertirse a costa de alguien. Valentina se volteó lentamente. Sí, señor Valente. Rodrigo se puso de pie, y Valentina se dio cuenta de que su movimiento había sido deliberadamente teatral. Varias mesas alrededor ya los estaban observando, anticipando el espectáculo que Rodrigo Valente estaba a punto de montar. «Ven aquí», Rodrigo ordenó, señalando un espacio junto a su mesa. Valentina obedeció, su corazón latiendo más rápido. 5 años trabajando ahí le habían enseñado que cuando Rodrigo Valente te ponía atención, raramente era por algo bueno. «Dime, Valentina». Rodrigo pronunció su nombre con ese tono condescendiente que usaba con el personal de servicio. «¿Cuál es tu nivel de educación?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Yo terminé la secundaria, señor». «¿Secundaria?» Rodrigo se rió, mirando alrededor del restaurante como si estuviera compartiendo un chiste privado con una audiencia invisible. «¿Y eso es todo? ¿No universidad? ¿No estudios especializados?» «No, señor. Tuve que empezar a trabajar cuando tenía 18 años. Mi familia necesitaba el dinero». La confesión de Valentina pareció complacer enormadamente a Rodrigo. Era exactamente el tipo de información que buscaba, vulnerabilidad que podía explotar. «Perfecto». Rodrigo aplaudió suavemente, sarcásticamente. «Entonces, eres exactamente la persona indicada para demostrar un punto que estoy tratando de hacerle entender a mi hijo». Se volteó hacia Daniel, quien observaba la escena con una expresión de horror creciente, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía su padre. «Verás, Daniel», Rodrigo continuó, su voz volviéndose más fuerte, más performática. «Has pasado los últimos 2 años rogándome que te permita aprender lenguaje de señas apropiadamente, que te deje ir a esas comunidades de sordos, que me gastes todavía más dinero en intérpretes y terapias que, según tú, te ayudarían a aceptarte». Rodrigo pronunció la última palabra con un desprecio tan palpable que varias personas en el restaurante se estremecieron. «Pero yo le he estado tratando de explicar». Rodrigo se paseaba ahora alrededor de la mesa como un abogado presentando su caso ante un jurado, que el lenguaje de señas es para gente que no tiene opciones, para gente que no puede pagar tecnología de punta, para gente como... Se detuvo dramáticamente, señalando a Valentina. Para gente como Valentina aquí, quien probablemente ni siquiera sabe qué es el lenguaje de señas. ¿Verdad, Valentina? Valentina apretó los puños a sus costados, sintiendo cómo la humillación quemaba sus mejillas. Sabía que estaba siendo usada como un objeto para probar un punto, como un accesorio en el show cruel de Rodrigo Valente. «Yo sí sé qué es, señor», respondió en voz baja. «Oh, ¿en serio?» Rodrigo fingió sorpresa. «Una mesera con educación secundaria sabe sobre lenguaje de señas. ¿Y qué sabes exactamente? Que es algo que hacen las personas en televisión a veces». Las risas de algunas mesas cercanas confirmaron que Rodrigo tenía exactamente la audiencia que quería. Esto no era una conversación privada.
Era un espectáculo público diseñado para humillar simultáneamente a su hijo y a una empleada. «Sé que es un idioma completo, señor», Valentina respondió, manteniendo su voz lo más neutral posible, con gramática y estructura propias. Rodrigo parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. Por un momento, su máscara de superioridad se agrietó, pero rápidamente la recompuso. «Qué encantador. La mesera ha leído un artículo en Internet». Su tono era aún más condescendiente ahora. «Pero saber sobre algo y poder hacer algo son completamente diferentes, ¿no es así?». Se volteó hacia Daniel, quien había comenzado a signar frenéticamente, tratando de pedirle que se detuviera. Pero Rodrigo lo ignoró completamente. «Aquí está lo que vamos a hacer», Rodrigo anunció, y Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Voy a hacerte una propuesta, Valentina. Una propuesta que podría cambiar tu vida para siempre». El restaurante entero parecía estar conteniendo la respiración. «Mi hijo aquí presente». Rodrigo puso una mano pesada sobre el hombro de Daniel, quien se había quedado pálido. «Está buscando pareja. Y yo, como padre generoso que soy, estoy dispuesto a darle mi bendición para casarse con quien él elija». Valentina sintió que algo terrible estaba a punto de suceder. «Así que aquí está mi oferta. Si tú, Valentina Torres, mesera con secundaria completa y sin estudios especializados, puedes atender a mi hijo durante toda esta cena usando solamente lenguaje de señas real, no gestos improvisados, entonces te doy mi bendición para casarte con él». El silencio que siguió fue absoluto. Valentina podía sentir docenas de ojos clavados en ella, algunos con curiosidad, otros con lástima, algunos incluso con crueldad, anticipando su inevitable fracaso. «¿Y qué gano yo con eso, señor?», Valentina preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Rodrigo se rió, una carcajada que resonó por todo el restaurante. «¿Además de casarte con el hijo de uno de los hombres más ricos del país? ¿No es suficiente? Bien, seamos específicos entonces. Si logras hacer esto, que ambos sabemos que no puedes, te doy $100,000 en efectivo. Ahora mismo». «¿Y cuando falle?», Valentina preguntó, porque había aprendido que los hombres como Rodrigo Valente siempre tenían una trampa escondida. «Cuando falles», Rodrigo saboreó las palabras. «Y créeme, vas a fallar. Tendrás que admitir públicamente, frente a todos en este restaurante, que el lenguaje de señas es para perdedores que no pueden permitirse soluciones reales. Y tendrás que disculparte con mi hijo por hacerle creer que su discapacidad es algo que debería abrazar en lugar de superar». La crueldad de la propuesta dejó sin aliento a Valentina. Rodrigo no solo quería humillarla a ella, quería usar su fracaso como herramienta para destruir la última chispa de autoestima que le quedaba a su hijo. Valentina miró a Daniel, quien estaba signando desesperadamente. «No lo hagas. Por favor. Él es cruel. No vale la pena». El problema era que Valentina podía entender perfectamente lo que Daniel estaba diciendo. Porque Valentina Torres guardaba un secreto que estaba a punto de cambiar todo. Pero antes de que pudiera responder, Rodrigo añadió una última condición, la más cruel de todas. «Ah, y otra cosa, Valentina. Si aceptas y fallas, pierdes tu trabajo. Inmediatamente. Sin recomendaciones. Sin liquidación. Simplemente desapareces de mi vista para siempre». Valentina sintió cómo su mundo se estrechaba a ese único momento. Necesitaba desesperadamente ese trabajo. Tenía deudas que pagar, una familia que dependía de su salario, sueños que todavía no había podido cumplir. Perder ese empleo sería catastrófico. Pero cuando miró nuevamente a Daniel, vio algo en sus ojos que le recordó por qué había elegido trabajar en servicio al cliente en primer lugar. La posibilidad de hacer una diferencia, aunque fuera pequeña, en la vida de las personas. Y Rodrigo Valente, en su arrogancia infinita, había cometido un error fatal. Había asumido que una mesera con solo secundaria no podía ser más de lo que aparentaba. Pero estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. «Acepto», Valentina dijo claramente, y algo cambió en su postura. Ya no era la empleada sumisa con la mirada baja. Ahora había una determinación en sus ojos que hizo que Rodrigo sintiera, por un momento fugaz, una punzada de incertidumbre. Pero la arrogancia ganó, como siempre lo hacía. «Excelente», Rodrigo aplaudió,
señalando a Chef Antonio, que observaba desde la cocina con expresión preocupada. «Antonio, trae el menú especial de degustación, 8 platos. Y Valentina aquí va a atender cada uno de ellos, en silencio perfecto». Valentina asintió, y mientras caminaba hacia la cocina para prepararse, nadie notó la pequeña sonrisa que jugaba en sus labios. Nadie excepto Daniel, quien la observaba con una mezcla de miedo y esperanza que no había sentido en años, porque algo le decía que esta mesera no era lo que su padre creía que era, y su padre estaba a punto de descubrir que la arrogancia tiene un precio que estaba a punto de cobrar con intereses. La noche avanzaba en la Perla Negra como una obra de teatro cuidadosamente coreografiada, donde cada comensal interpretaba su papel en el eterno drama de la riqueza exhibida. Pero en la mesa número 1, el espectáculo que Rodrigo Valente estaba montando superaba cualquier otra actuación en el restaurante. Valentina había regresado a la cocina después de ese primer encuentro, sus manos temblando ligeramente mientras preparaba las entradas que Chef Antonio había dispuesto con su meticulosidad habitual. Desde su posición junto a la ventana de servicio, podía ver perfectamente la mesa de Rodrigo, y lo que observaba la llenaba de una indignación creciente que luchaba por controlar. «No lo mires», le susurró Carmen, otra mesera que llevaba 3 años en el restaurante. «Cuando Valente está en ese humor, lo mejor es ser invisible. He visto a 6 empleados perder sus trabajos por simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado». Pero Valentina no podía apartar la mirada, porque Daniel, el hijo de Rodrigo, estaba siendo sometido a una tortura psicológica que ella reconocía demasiado bien. «Camarero». La voz de Rodrigo retumbó por todo el salón, haciendo que varios comensales se sobresaltaran. Luis, el mesero senior con 15 años de experiencia, se acercó inmediatamente con esa mezcla de profesionalismo y temor que todos los empleados desarrollaban alrededor de Rodrigo Valente. «¿Sí, señor Valente? Luis, dime algo». Rodrigo se recostó en su silla con esa postura de superioridad casual que había perfeccionado durante años. «¿Cuántos idiomas hablas?». Luis parpadeó, confundido por la pregunta. «Español e inglés, señor. Y un poco de francés de mis años en Europa. 3 idiomas. ¿Escuchaste eso, Daniel?». Rodrigo se volvió hacia su hijo con una sonrisa cruel. «Luis aquí, un simple mesero, habla 3 idiomas. ¿Y tú? Con todos los tutores privados que te he pagado, con tu educación en las mejores escuelas privadas del país, ¿cuántos idiomas hablas realmente?». Daniel mantenía la mirada fija en su plato, sus manos apretadas en puños sobre sus piernas bajo la mesa. Valentina podía ver cómo sus hombros se tensaban con cada palabra de su padre. «Respóndeme cuando te hablo». Rodrigo elevó la voz, y la crueldad en su tono era inconfundible. «¿O es que además de sordo también te has vuelto mudo?». El comentario resonó por todo el restaurante. Varias personas intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Así funcionaba el mundo de Rodrigo Valente. Todos eran cómplices silenciosos de su crueldad, porque nadie quería convertirse en su próximo objetivo. «Hablo español», Daniel logró decir, su voz saliendo con ese esfuerzo evidente que tanto irritaba a su padre. «Y puedo leer en inglés». «¿Puedo leer en inglés?». Rodrigo imitó la cadencia de voz de su hijo con una crueldad que hizo que Valentina apretara los dientes. «Patético. Te he pagado profesores nativos durante años, y lo mejor que puedes hacer es leer en inglés». Se volvió hacia Luis, quien permanecía de pie junto a la mesa, claramente incómodo pero sin atreverse a irse sin permiso. «Luis, háblale a mi hijo en inglés. Quiero ver si realmente entiende, o si solo estaba presumiendo». Luis miró entre Rodrigo y Daniel, su expresión mostrando la clara incomodidad de ser forzado a participar en la humillación de un joven que no había hecho nada para merecerlo. «Señor Valente, yo no creo que...». «No te estoy pidiendo tu opinión». Rodrigo lo cortó con un tono helado. «Te estoy dando una orden. Háblale en inglés, ahora». Luis tragó saliva y se dirigió a Daniel con evidente renuencia. «Good evening, Daniel. How are you feeling tonight?». Daniel levantó la vista hacia Luis, y Valentina pudo ver la humillación absoluta en sus ojos. El joven abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus manos comenzaron a moverse automáticamente, signando su respuesta, pero se detuvo abruptamente cuando recordó dónde estaba. «¿Lo ves?». Rodrigo golpeó la mesa con su mano,
haciendo que los vasos temblaran. Ni siquiera puede mantener una conversación básica en inglés, pero quiere que yo le pague intérpretes de lenguaje de señas, como si eso fuera a hacer de él una persona más funcional. Daniel tenía los ojos llenos de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener. Valentina sintió cómo su corazón se partía al presenciar el abuso. Gracias, Luis. Rodrigo despidió al mesero con un gesto displicente. Puedes irte. Ya probaste mi punto. Luis se alejó rápidamente, y Valentina pudo ver la vergüenza en su rostro. No era vergüenza por Daniel, sino vergüenza por haber sido obligado a participar en su humillación. Pero Rodrigo apenas estaba comenzando. «Patricia», llamó a la gerente del restaurante, una mujer de 40 años que había trabajado en La Perla Negra desde su apertura. Patricia se acercó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Sí, señor Valente. ¿Hay algún problema con el servicio?» «No. Rodrigo agitó su mano despreocupadamente. «Solo tengo curiosidad. Dime, Patricia, cuando contratas personal aquí, ¿qué es lo que buscas?» Patricia intercambió una mirada confusa con Valentina, quien seguía observando desde su posición junto a la cocina. «Buscamos personas con experiencia en servicio de alta gama, excelentes habilidades de comunicación, profesionalismo». «Exacto», Rodrigo la interrumpió. «Habilidades de comunicación. ¿Y si alguien viniera a solicitar trabajo aquí y no pudiera comunicarse claramente con los clientes, los contratarías?» La trampa era obvia, y Patricia sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Miró hacia Daniel con expresión compasiva, pero Rodrigo la obligó a responder. «Señor Valente, cada posición tiene diferentes requisitos. Responde la pregunta, Patricia. ¿Sí o no? ¿Contratarías a alguien que no puede comunicarse efectivamente?» El silencio que siguió fue doloroso. Patricia sabía que cualquier respuesta la metería en problemas, pero Rodrigo no iba a dejarla escapar. «Probablemente». «No, señor», admitió finalmente. Su voz apenas un susurro. «Ahí lo tienes, Daniel». Rodrigo se volvió hacia su hijo con expresión triunfante. «Incluso en un restaurante, algo tan simple como servir comida, no te contratarían. Y tú quieres que yo apoye tu identidad sorda, que te deje sumergirte en una comunidad de personas que nunca podrán funcionar en el mundo real». Daniel había dejado de intentar contener las lágrimas. Corrían silenciosamente por sus mejillas mientras su padre continuaba destrozando sistemáticamente lo poco que quedaba de su autoestima. Valentina sintió algo rompiéndose dentro de ella. Durante 5 años había sido testigo silencioso de la crueldad de Rodrigo Valente. Había visto cómo humillaba a meseros por errores menores, cómo despedía a personal de cocina por servir un plato 30 segundos tarde, cómo trataba a los empleados de limpieza como si fueran completamente invisibles. Pero nunca había presenciado algo tan sistemáticamente destructivo como lo que le estaba haciendo a su propio hijo. En ese momento, 3 personas se acercaron a la mesa de Rodrigo. Valentina los reconoció inmediatamente. Eran habituales del restaurante, parte del círculo social de élite de Rodrigo. Estaba Ricardo Mendoza, dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo; Isabela Cortés, heredera de una fortuna farmacéutica; y Marco Sandoval, inversionista inmobiliario. «¡Rodrigo!». Ricardo lo saludó con ese entusiasmo exagerado que usan los ricos cuando se encuentran en público. «No sabía que estarías aquí esta noche. Ricardo, Isabela, Marco». Rodrigo se puso de pie para saludarlos, su expresión cambiando instantáneamente de cruel a encantadora. Esta era su verdadera habilidad, la capacidad de cambiar de máscara según le convenía. «Únanse a nosotros». Estaba precisamente teniendo una conversación educativa con mi hijo. Los 3 se sentaron en las sillas adicionales que Luis trajo rápidamente, y Valentina sintió su estómago hundirse. Más audiencia para la tortura de Daniel. «Daniel está en esa edad difícil», Rodrigo comenzó, como si estuviera compartiendo una anécdota divertida sobre un adolescente rebelde, donde cree que sabe más que su padre sobre lo que es mejor para él. «Ah, todos pasamos por eso». Isabela se rió, tomando una copa de champán de la bandeja que Carmen acababa de traer. «¿Qué es esta vez? ¿Quiere estudiar arte o algo igual de inútil? Peor». Rodrigo se inclinó hacia adelante como si estuviera compartiendo un secreto delicioso. «Quiere que yo invierta más dinero en terapia para sordos. Quiere aprender lenguaje de señas formalmente,
unirse a comunidades de personas con discapacidad, toda esa basura de aceptación. Marco frunció el ceño. «¿Pero no le pusiste esos implantes carísimos? Escuché que costaron más que un auto deportivo». «Exactamente», Rodrigo gesticuló dramáticamente. $150,000 en tecnología de punta para que pueda funcionar como una persona normal. ¿Y qué hace él? Quiere desperdiciar esa inversión y sumergirse en el mundo de la discapacidad como si fuera algo de lo que estar orgulloso». Daniel mantenía la cabeza baja, pero Valentina podía ver cómo sus hombros temblaban. Estaba siendo discutido como si fuera un objeto defectuoso, como si no estuviera sentado ahí mismo escuchando cada palabra cruel. «Es que los jóvenes de ahora están muy sensibles». Ricardo contribuyó a la conversación. «En nuestros tiempos, si tenías algún problema, simplemente lo superabas. No había toda esta cultura de aceptarte a ti mismo y estar orgulloso de tus diferencias». «Precisamente», Rodrigo golpeó la mesa en señal de acuerdo. «Le he explicado a Daniel 1000 veces que en el mundo real, en el mundo de los negocios, las debilidades no se celebran, se superan o se ocultan. Nadie va a respetar a un empresario que anda por ahí usando lenguaje de señas». Isabela se volvió hacia Daniel con una sonrisa que pretendía ser amable, pero era profundamente condescendiente. «Daniel, cariño, tu padre solo quiere lo mejor para ti. ¿No lo ves?». Daniel levantó la vista por primera vez en varios minutos, y Valentina quedó impactada por la expresión en su rostro. No era solo tristeza o dolor. Era una desesperación profunda, el tipo de desesperación que viene de años de ser sistemáticamente destruido por la persona que supuestamente debería protegerte. Sus manos se movieron, comenzando a asignar algo, pero Rodrigo inmediatamente golpeó la mesa con violencia. «¡Ya basta con eso! Te he dicho que nada de lenguaje de señas en público. Es vergonzoso. Me hace ver como si hubiera fallado como padre». «Rodrigo, tal vez el chico solo necesita tiempo». Marco intentó mediar, pero incluso su intento de ayuda estaba teñido de condescendencia. «Eventualmente entenderá que tienes razón. No debería tomar tanto tiempo entender algo tan simple». Rodrigo respondió, su voz volviéndose más fría. «Y si no puede entender después de 22 años de paciencia de mi parte, entonces tal vez el problema es más serio de lo que pensé». La amenaza implícita en esas palabras era clara. Si Daniel no se convertía en lo que Rodrigo quería que fuera, podría ser desechado completamente. Valentina apretó la bandeja que sostenía con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había una parte de ella que quería gritar, que quería defender a Daniel, que quería decirle a Rodrigo Valente exactamente lo que pensaba de él. Pero sabía que hacerlo significaría perder su trabajo instantáneamente, y no podía permitirse ese lujo. Pero eso no significaba que no estuviera tomando nota de cada palabra, cada gesto cruel, cada momento de abuso. «¿Sabes qué sería interesante?», Isabela dijo de repente, una idea claramente formándose en su mente privilegiada. «Deberías hacer una prueba con Daniel. Algo público que demuestre si realmente necesita todo este apoyo especial o si solo está siendo perezoso». Los ojos de Rodrigo se iluminaron con interés. «¿Qué tipo de prueba?». «No sé». Isabela agitó su copa de champán pensativamente. «Algo que demuestre si puede comunicarse efectivamente sin todas estas herramientas especiales que está pidiendo. Si realmente es tan competente como afirma ser». «Eso es brillante». Rodrigo sonrió, y era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar una nueva forma de torturar a su presa. «Una demostración pública de competencia». Daniel se puso pálido, claramente anticipando hacia dónde se dirigía esta conversación. Valentina observaba todo desde su posición junto a la cocina, su corazón latiendo más rápido. Podía sentir que algo terrible estaba a punto de suceder, que Rodrigo estaba construyendo hacia un momento de humillación máxima, y no estaba equivocada. Porque Rodrigo Valente, embriagado por su propio poder y la validación de sus amigos igualmente crueles, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Estaba a punto de convertir su crueldad privada en un espectáculo público. Y al hacerlo, estaba a punto de conocer a alguien que cambiaría todo. Pero primero, necesitaba una víctima más para su juego. Y sus ojos se posaron directamente en Valentina Torres, la mesera que había estado observando silenciosamente toda la noche. La mesera que él asumía que no era nada más que otra empleada ignorante.
La mesera que guardaba un secreto que estaba a punto de explotar su mundo en 1000 pedazos. Pero eso vendría después. Por ahora, Rodrigo Valente estaba en la cima de su poder, rodeado de sus amigos, disfrutando de su crueldad, sin tener idea de que la caída más espectacular de su vida estaba a solo momentos de distancia. «Valentina». La voz de Rodrigo cortó el murmullo del restaurante como un cuchillo. «Acércate». Valentina sintió que su corazón se detenía por un momento. Había estado anticipando este momento desde que vio la mirada calculadora en los ojos de Rodrigo, pero eso no lo hacía menos aterrador. Caminó hacia la mesa con pasos medidos, manteniendo su postura profesional a pesar de que podía sentir las miradas de todos los comensales del restaurante clavadas en ella. «Sí, señor Valente». Rodrigo la observó con esa expresión que había perfeccionado durante años. La mirada de alguien que está a punto de divertirse enormemente a costa de otra persona. Valentina, mis amigos y yo estábamos teniendo una conversación fascinante sobre competencia y habilidad, y se me ha ocurrido una idea brillante. Isabela se inclinó hacia adelante con interés, su copa de champán brillando bajo las luces del restaurante. «Oh, esto va a ser bueno. Verás», Rodrigo continuó, paseándose ahora alrededor de Valentina como un tiburón rodeando a su presa. «Mi hijo aquí presente ha estado insistiendo que necesita aprender lenguaje de señas apropiado, que necesita tutores especializados, intérpretes, acceso a comunidades de sordos. Todo eso cuesta dinero, por supuesto, mucho dinero». Se detuvo dramáticamente, asegurándose de que tenía la atención de todo el restaurante. «Pero yo le he estado tratando de explicar que el lenguaje de señas es algo primitivo. Es para personas que no tienen opciones, para personas que no pueden pagar tecnología como los implantes que yo le he proporcionado». Valentina apretó los dientes, pero mantuvo su expresión neutral. «Entonces se me ocurrió una demostración perfecta». Rodrigo sonrió, y era la sonrisa más cruel que Valentina había visto en su vida. «Una demostración que probará mi punto de manera definitiva». Se volvió hacia Valentina directamente. «Dime, Valentina, ¿sabes lenguaje de señas?». La pregunta flotó en el aire como una trampa esperando ser activada. Valentina podía sentir a Daniel observándola intensamente, sus ojos suplicando que no cayera en el juego de su padre. «Un poco, señor». Valentina respondió cautelosamente. La carcajada de Rodrigo resonó por todo el salón. «Un poco. ¿Escucharon eso? Una mesera que terminó la secundaria sabe un poco de lenguaje de señas». Ricardo se unió a la risa. «Rodrigo, ¿a dónde quieres llegar con esto?». «Aquí está mi propuesta», Rodrigo anunció, su voz elevándose para que todos en el restaurante pudieran escuchar. Ya no era solo su mesa, había convertido esto en un espectáculo para todos los presentes. «Valentina va a atender a mi hijo durante el resto de la cena usando solo lenguaje de señas, sin hablar, sin escribir, solo señas». Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Si ella, con su educación de secundaria y su un poco de conocimiento, puede comunicarse efectivamente con Daniel durante una cena completa, entonces admitiré que tal vez, solo tal vez, el lenguaje de señas tiene algún valor. ¿Y si no puede?, preguntó Marco, claramente entretenido. «Cuando no pueda», Rodrigo enfatizó la palabra con satisfacción, «habrá probado mi punto exactamente, que el lenguaje de señas es una tontería inútil que ni siquiera una mesera común puede dominar. Y Daniel finalmente entenderá que está desperdiciando su tiempo pidiendo algo tan absurdo». Isabela aplaudió suavemente. «Es perfecto. Es como un experimento social en vivo». Valentina miró a Daniel, quien había comenzado a signar frenéticamente. «No lo hagas. Por favor. Él solo quiere humillarte. No vale la pena». El problema era que Valentina entendía perfectamente cada señal. «¿Ves?». Rodrigo señaló las manos de Daniel con desprecio. «Ahí está otra vez con sus gestos. Como si fuera un animal tratando de comunicarse. Es patético». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Durante 5 años, Valentina Torres había permanecido invisible. Había soportado comentarios condescendientes, había limpiado platos caros, había servido a gente que la trataba como un mueble. Pero había una razón por la que había elegido trabajar en la Perla Negra, una razón por la que había soportado todo esto. Y Rodrigo Valente, en su arrogancia infinita, estaba a punto de descubrirla. «Acepto», Valentina dijo claramente.
El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo parpadeó, claramente esperando que ella se negara o huyera. ¿Qué dijiste? Dije que acepto su desafío, señor Valente. Valentina repitió, y algo fundamental cambió en su postura. Ya no era la empleada sumisa. Ahora había una determinación de acero en sus ojos. ¡Excelente! Rodrigo se frotó las manos con anticipación. Pero necesitamos hacer esto oficial. Si logras comunicarte efectivamente con mi hijo durante toda la cena, y cuando digo efectivamente, quiero decir que él debe entender cada cosa que le comuniques, sin necesidad de repetir o clarificar, entonces te daré $20,000. ¿Y cuando falle? Valentina preguntó. Cuando falles, Rodrigo saboreó las palabras. Tendrás que disculparte públicamente con Daniel por reforzar sus falsas esperanzas sobre el lenguaje de señas. Y por supuesto, perderás tu trabajo aquí. Inmediatamente. Valentina asintió. Entendido. ¿Podemos empezar? Rodrigo hizo un gesto amplio hacia Daniel. Por supuesto. Chef Antonio tiene preparado un menú de degustación de 6 platos. Atiende cada uno usando solo señas. Nada de hablar. Nada de escribir. Solo tus manos. Se volvió hacia sus amigos con una sonrisa triunfante. Esto va a ser entretenido. Le doy 5 minutos antes de que se rinda. Valentina caminó hacia la cocina, y Chef Antonio la miró con preocupación. Valentina, ¿qué estás haciendo? Valente te va a destruir. Confía en mí, Valentina respondió suavemente. Tomó la primera entrada, un tataki de atún con reducción de soja y jengibre. Era uno de los platos más complicados del menú, con instrucciones específicas sobre temperatura y presentación. Regresó a la mesa donde Daniel la observaba con una mezcla de terror y curiosidad. Rodrigo y sus amigos se habían acomodado en sus asientos como si estuvieran en el teatro, anticipando el espectáculo de su fracaso. Valentina colocó el plato frente a Daniel, y luego, con movimientos deliberados y fluidos, comenzó a asignar. Sus manos se movieron con una gracia y precisión que hizo que Daniel se quedara completamente inmóvil. Porque Valentina Torres no estaba usando señas básicas o improvisadas, estaba usando lengua de señas americana perfecta, con una fluidez que solo viene de años de práctica intensiva. Buenas noches, Daniel. Sus manos creaban las palabras con una elegancia natural. Soy Valentina. Este es tataki de atún con reducción de soja y jengibre. El chef recomienda comenzar por el centro, donde el atún está más crudo, y trabajar hacia afuera. Daniel se quedó con la boca abierta. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de completa sorpresa y algo que no había sentido en años, esperanza. Respondió con señas temblorosas. ¿Cómo sabes LSA? Valentina sonrió, y continuó signando con la misma fluidez perfecta. Tengo mis secretos. El plato está a tu gusto. La conversación entre ellos fluía como agua. Cada señal perfectamente ejecutada. Cada concepto claramente comunicado. Rodrigo observaba con creciente confusión. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo con sus manos? Isabela se inclinó hacia adelante, fascinada. Creo que ella realmente sabe lenguaje de señas. Imposible, Rodrigo respondió, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. Son solo gestos improvisados. Daniel probablemente está confundido. Pero cuando miró a su hijo, vio algo que no había visto en años. Daniel estaba sonriendo. No solo sonriendo, sino radiante, sus manos moviéndose con una velocidad y entusiasmo que Rodrigo nunca había presenciado. Valentina regresó a la cocina y volvió con el segundo plato. Vieiras con espuma de coliflor. Nuevamente, signó cada detalle con precisión absoluta. Estas vieiras fueron traídas esta mañana del mercado de pescado. El chef Antonio las seleccionó personalmente. La espuma de coliflor tiene un toque de trufa blanca. Daniel respondió. Es increíble. Nunca nadie me ha explicado mi comida así. Nunca nadie se ha tomado el tiempo de comunicarse realmente conmigo. Para el tercer plato, un pequeño grupo se había formado cerca de la mesa, observando con fascinación creciente. Otros comensales habían notado que algo extraordinario estaba sucediendo. Rodrigo se puso de pie abruptamente. Espera, esto no prueba nada. Tal vez memorizaste algunas señas básicas. Cualquiera puede hacer eso. Valentina se volvió hacia él y por primera vez en 5 años lo miró directamente a los ojos con total confianza.
Luego, sin romper contacto visual, comenzó a asignar con una velocidad y complejidad que dejó a todos sin aliento. Sus manos se movían tan rápido que eran casi un borrón, creando oraciones complejas con gramática perfecta de LSA, incluyendo clasificadores, expresiones faciales gramaticales y referencias espaciales. Daniel respondió con la misma velocidad y complejidad, y era evidente para cualquiera que observara que estaban teniendo una conversación profunda y sofisticada. La mandíbula de Rodrigo literalmente cayó abierta, porque acababa de presenciar algo que destruía completamente su narrativa. Una simple mesera con solo secundaria dominaba un idioma complejo con una maestría que rivalizaba con cualquier intérprete profesional, y apenas estaba comenzando. Valentina había guardado su secreto durante 5 años, pero ahora ese secreto estaba a punto de cambiar todo. Y Rodrigo Valente estaba a punto de aprender la lección más humillante de su vida. El silencio que había caído sobre la perla negra era tan denso que se podía escuchar el tintineo del hielo en los vasos de whisky, el roce de las servilletas de lino, la respiración contenida de docenas de testigos presenciando algo que nunca olvidarían. Rodrigo Valente se había quedado completamente inmóvil, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Durante 48 años había operado bajo una certeza absoluta. El dinero y el estatus social equivalían a superioridad. Las personas en posiciones de servicio estaban ahí porque eso era todo lo que podían ser, todo lo que merecían ser. Y Valentina Torres había destrozado esa certeza en menos de 15 minutos. ¿Cómo? Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Cómo es posible que una mesera sepa lenguaje de señas así? Valentina colocó el cuarto plato frente a Daniel, un risotto de hongos silvestres con láminas de trufa negra, y se volvió hacia Rodrigo. La transformación en ella era completa. Ya no había rastro de la empleada sumisa que había servido en ese restaurante durante 5 años. Ahora había una dignidad en su postura que rivalizaba con cualquier comensal en el salón. «Porque no siempre he sido mesera, señor Valente», respondió con una voz que ahora tenía un peso que él no había escuchado antes. «Y esta no es la primera vez que me subestiman por mi trabajo actual». Isabela se inclinó hacia adelante, genuinamente fascinada. «¿Quién eres realmente?» Valentina miró alrededor del restaurante, a todos los ojos clavados en ella con expectación. Por un momento, pareció estar debatiendo internamente si contar su historia. Luego, sus hombros se relajaron ligeramente, como si finalmente hubiera decidido dejar de esconder quién era. «Hace 7 años», comenzó, y su voz tenía una cualidad diferente ahora, como si estuviera recordando a una persona que había sido en otra vida. «Yo era Valentina Torres, intérprete certificada de lengua de señas americana. Trabajaba en uno de los hospitales más prestigiosos del país, especializándome en interpretación médica. Era considerada una de las mejores en mi campo». La revelación cayó sobre la mesa como una bomba. Ricardo intercambió miradas con Marco, ambos claramente confundidos sobre cómo procesar esta información. «Había estudiado durante 6 años para obtener mi certificación», Valentina continuó, sus ojos perdidos en recuerdos que claramente traían dolor. «No solo la lengua de señas, sino también terminología médica, ética de interpretación, sensibilidad cultural. Trabajaba 60 horas a la semana, interpretando para pacientes sordos en cirugías, diagnósticos de cáncer, partos, emergencias». Se detuvo y Daniel signó algo que hizo que sus ojos se humedecieran. Valentina asintió y continuó. «Mi hermano menor, Gabriel, nació sordo profundo. Mientras crecíamos, yo era su voz al mundo, y él era mi maestro en la belleza de la comunicación visual. Aprendí LSA cuando tenía 8 años porque quería hablar con mi hermano en su idioma, no obligarlo a adaptarse al mío». Rodrigo sintió algo incómodo retorciéndose en su pecho. Cada palabra de Valentina era como un espejo sostenido frente a su propio comportamiento con Daniel. Pero hace 7 años, la voz de Valentina se quebró ligeramente. Gabriel estaba en su último año de universidad. Estudiaba ingeniería, tenía un promedio perfecto, un futuro brillante por delante. Una noche, estaba caminando a casa desde la biblioteca, cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. El restaurante entero contuvo la respiración. Gabriel murió instantáneamente.
Valentina dijo las palabras con una calma que solo viene después de años de procesar un dolor insoportable. Tenía 23 años. Era brillante, amable, divertido. Amaba los videojuegos, la pizza con piña, aunque yo siempre discutía que eso era una abominación, y soñaba con diseñar tecnología accesible para personas sordas. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Daniel ahora. Signó algo rápido y emotivo, y Valentina sonrió tristemente mientras respondía con señas antes de traducir verbalmente para los demás. Daniel dice que su hermano suena como alguien increíble, y tiene razón. Gabriel era extraordinario, no a pesar de ser sordo, sino simplemente porque era él. Rodrigo se había quedado pálido. Por primera vez en décadas, no sabía qué decir. Después de su muerte, Valentina continuó, caí en una depresión profunda. No podía volver al hospital, no podía interpretar. Cada vez que veía la lengua de señas, solo podía pensar en Gabriel. Perdí mi trabajo, mis ahorros, mi apartamento. Mi familia estaba destrozada por el dolor, y yo me había convertido en una cáscara vacía. Chef Antonio se había acercado desde la cocina, con lágrimas en sus propios ojos. Claramente, esta era la primera vez que escuchaba la historia completa de Valentina. Durante 2 años, apenas sobreviví, Valentina dijo. Trabajos temporales, limpieza de casas, lo que fuera. Evitaba cualquier contacto con la comunidad sorda porque el dolor era demasiado intenso. Pero la deuda se acumulaba. Los gastos del funeral de Gabriel, las facturas médicas de mi madre que se enfermó del corazón por el estrés, mis propias deudas. Entonces encontré este trabajo. Valentina miró alrededor de la perla negra, con una expresión compleja. Patricia me contrató hace 5 años cuando estaba desesperada. No pregunté mucho, no pedí referencias detalladas. Solo necesitaba a alguien dispuesto a trabajar turnos nocturnos y fines de semana. Patricia, la gerente, se había acercado también, claramente emocionada por escuchar la historia completa de una empleada que había trabajado bajo su supervisión durante años, sin que supiera realmente quién era. Estos 5 años, Valentina continuó, he estado pagando las deudas poco a poco. He estado enviando dinero a mi madre para sus medicamentos. He estado guardando cada centavo que puedo, esperando el día en que pueda volver a trabajar como intérprete sin que cada señal me recuerde lo que perdí. Se volvió hacia Daniel, y su expresión se suavizó completamente. Pero esta noche, cuando te vi sentado ahí, signó mientras hablaba, asegurándose de que Daniel entendiera cada palabra, siendo humillado por tu propio padre, siendo tratado como si tu sordera fuera una vergüenza en lugar de simplemente una parte de quien eres. Vi a mi hermano. Las lágrimas caían por las mejillas de Valentina ahora. Vi a Gabriel, quien pasó toda su vida luchando contra personas que lo trataban como menos que humano solo porque se comunicaba de manera diferente. Vi a mi hermano, quien tuvo que trabajar el doble de duro que sus compañeros para probar que era igual de capaz. Vi a mi hermano, quien murió sin escuchar nunca a su propio padre decir que estaba orgulloso de él. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cada palabra de Valentina era una acusación directa de todo lo que había hecho, de todo lo que representaba. Y no pude quedarme callada. Valentina dijo firmemente, no otra vez. No cuando tenía el poder de hacer algo, demostrarle a un joven sordo que su idioma es hermoso, que su comunidad es valiosa, que él no necesita cambiar quién es para merecer amor y respeto. El restaurante entero estaba en silencio absoluto. Algunos comensales tenían lágrimas en sus ojos. Otros miraban a Rodrigo con expresiones que variaban entre lástima y disgusto. Daniel se puso de pie abruptamente, sus movimientos torpes por la emoción. Se acercó a Valentina y la abrazó con fuerza, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Valentina lo sostuvo, y cuando comenzó a signar contra su hombro, fue la conversación más hermosa y dolorosa que había tenido desde la muerte de Gabriel. No estás solo, le signó. Nunca estuviste solo. Hay toda una comunidad esperándote, lista para abrazarte exactamente como eres. Cuando finalmente se separaron, Daniel se volvió hacia su padre. Y por primera vez en 22 años, no había sumisión en sus ojos. Había determinación. Comenzó a signar, lento y deliberado, asegurándose de que cada movimiento fuera claro. Valentina tradujo en voz alta.
Papá, durante 22 años he tratado de ser la persona que querías que fuera. He intentado superar mi sordera, como si fuera una enfermedad. He escondido quién soy realmente para no avergonzarte. Pero ya no más. Rodrigo abrió la boca para interrumpir, pero Daniel levantó una mano deteniéndolo. Soy sordo, y eso no me hace menos que nadie. Me hace diferente. Me hace parte de una comunidad rica y hermosa que tú nunca te has molestado en entender. Y si no puedes aceptarme como soy, entonces tal vez es hora de que construya mi vida sin tu aprobación. Las palabras, traducidas por Valentina con la voz quebrándose de emoción, resonaron por todo el restaurante como un decreto final. Rodrigo Valente, el hombre que había humillado a cientos de personas durante su vida, que había usado su riqueza como arma para sentirse superior, se quedó completamente sin palabras, porque su hijo, el joven que había pasado años tratando de romper, acababa de mostrar más dignidad y fuerza en 2 minutos que Rodrigo había mostrado en toda su vida. Y todo gracias a una mesera que él había asumido que no valía nada. Una mesera que resultó ser más extraordinaria que cualquier persona que él hubiera conocido. El mundo de Rodrigo Valente se había volteado completamente, y apenas estaba comenzando a entender cuánto había perdido en el proceso. El silencio en la Perla Negra era tan absoluto que Rodrigo Valente podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Por primera vez en 48 años, no tenía ni una sola palabra que decir. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, su cerebro intentando desesperadamente procesar lo que acababa de suceder. Durante toda su vida adulta, Rodrigo había operado bajo una certeza inquebrantable. Él estaba en la cima de la pirámide social porque se lo merecía. Era más inteligente, más trabajador, más capaz que todos los demás. Las personas en posiciones de servicio, meseros, empleadas de limpieza, conductores, estaban ahí porque eso era todo lo que podían aspirar a ser. Valentina Torres había destruido esa certeza completamente. Tú, Rodrigo tartamudeó, su legendaria elocuencia completamente desaparecida. Durante 5 años has estado aquí. Durante 5 años he limpiado sus mesas, he servido su comida y he sido completamente invisible para usted. Valentina completó la frase con una calma que contrastaba brutalmente con el caos interno de Rodrigo. Durante 5 años, usted nunca se molestó en preguntarme mi nombre completo, de dónde venía, o qué había hecho antes de trabajar aquí. Cada palabra era como una puñalada directa al ego de Rodrigo. Isabela, quien había estado observando todo con fascinación creciente, se puso de pie y caminó hacia Valentina. Señorita Torres, yo no sé qué decir. Lo que has compartido esta noche, tu historia, tu valentía, se volvió hacia Rodrigo con una expresión que él no había visto antes en sus círculos sociales. Desprecio apenas disimulado. Rodrigo, creo que todos aquí hemos sido testigos de algo que nunca olvidaremos. Y no estoy segura de que seas tú quien sale bien parado de esta situación. Ricardo Mendoza se aclaró la garganta incómodamente. Creo que Isabela y yo deberíamos irnos. Esto es claramente un asunto familiar. Pero antes de que pudieran retirarse, Patricia, la gerente del restaurante, se acercó a la mesa. Sus ojos estaban rojos de lágrimas contenidas, y cuando habló, su voz temblaba de emoción. Valentina, dijo suavemente, durante 5 años has trabajado aquí sin quejarte, sin pedir favores, siempre llegando temprano y quedándote tarde cuando se necesitaba. Nunca imaginé que habías perdido tanto, que habías sido tanto antes de llegar aquí. Se volvió hacia Rodrigo, y por primera vez en los 15 años que había dirigido La Perla Negra, su expresión hacia el dueño no era de deferencia, sino de decepción profunda. Señor Valente, he trabajado en su hotel desde que abrió este restaurante. He visto cómo trata a los empleados, cómo usa su dinero como arma para sentirse superior. Siempre pensé que era solo su personalidad, su forma de ser. Pero esta noche me di cuenta de algo. Usted no solo es cruel, es ciego. Rodrigo parpadeó, completamente desarmado. Nunca, ni una sola vez en su vida, un empleado le había hablado de esa manera. Ha tenido a una profesional extraordinaria trabajando bajo su techo durante 5 años. Patricia continuó, su voz volviéndose más firme. Y no solo no la vio,
sino que esta noche intentó humillarla públicamente para probar un punto cruel sobre su propio hijo. El restaurante entero observaba ahora, algunos comensales asintiendo en acuerdo, otros murmurando entre ellos. Rodrigo podía sentir cómo su reputación cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. Chef Antonio salió de la cocina, acercándose con pasos firmes. El chef era una leyenda en la industria culinaria, un hombre que había rechazado ofertas de restaurantes Michelin para trabajar en la Perla Negra, porque supuestamente Rodrigo le había ofrecido libertad creativa total. «Señor Valente», Antonio dijo con su acento italiano mezclándose con español. «Yo conocía a Valentina como mesera, una buena mesera, siempre puntual, siempre profesional. Pero esta noche descubro que es mucho más que eso. Descubro que ha soportado pérdidas que destruirían a la mayoría de las personas. Y aún así, vino a trabajar cada día con una sonrisa. Se cruzó de brazos, su expresión volviéndose seria. En cambio, usted tiene todo: dinero, éxito, un hijo brillante. Y lo único que hace es destruir. Usa su poder para humillar. Usa su riqueza para sentirse superior. Y esta noche intentó usar a una de mis empleadas como herramienta para lastimar a su propio hijo. Yo no... Rodrigo intentó defenderse, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Sí, lo hizo. Antonio interrumpió firmemente. Todos aquí lo vimos. Todos aquí fuimos testigos de cómo trató a Daniel, de cómo trató a Valentina. Y francamente, señor, estoy avergonzado de haber trabajado para alguien capaz de tal crueldad. La declaración cayó como una bomba. Chef Antonio era el corazón de la Perla Negra, la razón por la cual la gente hacía reservas con 3 meses de anticipación. Si él se iba, el restaurante perdería su mayor atractivo. Rodrigo miró alrededor desesperadamente, buscando apoyo, buscando a alguien que validara su perspectiva. Pero lo que vio, en cambio, fue un mar de rostros que lo observaban con expresiones que variaban entre lástima, disgusto y decepción. Por primera vez en su vida, Rodrigo Valente se sintió completamente solo. Daniel se había sentado nuevamente, pero ya no tenía la postura encogida de alguien que trata de ser invisible. Ahora se sentaba erguido, con dignidad, signando ocasionalmente con Valentina, quien permanecía cerca de él como una guardiana silenciosa. Daniel. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota y extraña. Yo solo quería, siempre he querido lo mejor para ti. Daniel lo miró, y Rodrigo se sorprendió al ver que no había odio en los ojos de su hijo. Había algo mucho más devastador: lástima. Las manos de Daniel se movieron lentamente, deliberadamente, mientras Valentina traducía. No, papá, nunca quisiste lo mejor para mí. Quisiste que yo fuera una versión de ti mismo que no te avergonzara. Quisiste que yo superara mi sordera como si fuera un defecto de carácter. Nunca te preguntaste si tal vez, solo tal vez, yo estaba bien exactamente como soy. Rodrigo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, una sensación que no había experimentado desde que era niño. Durante 22 años, Daniel continuó, sus señas volviéndose más enfáticas. He observado cómo tratas a las personas que consideras inferiores. He visto cómo humillas a empleados, cómo te burlas de la gente con menos dinero, cómo usas tu riqueza como prueba de tu valor como ser humano. Y yo quería tu amor tan desesperadamente que traté de convertirme en lo que querías que fuera. Escondí quién era realmente. Fingí que mi sordera era algo que podía simplemente superar con suficiente tecnología y fuerza de voluntad. Me avergoncé de mi propio idioma, de mi propia comunidad, porque tú me enseñaste que eran algo de lo que avergonzarse. Las palabras, traducidas por Valentina con voz temblorosa, golpeaban a Rodrigo como martillazos directos al pecho. Pero esta noche, Daniel signó, y por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Esta noche conocí a alguien que me mostró que no hay nada malo conmigo, que mi idioma es hermoso, que mi comunidad es valiosa, y que yo merezco amor y respeto exactamente como soy. Se volvió hacia Valentina, signando algo que la hizo sonreír a través de sus lágrimas. Daniel dice, Valentina tradujo, su voz quebrándose de emoción, que en 15 minutos de conversación conmigo, sintió más visto y valorado que en 22 años con su padre. Esas palabras destruyeron a Rodrigo completamente. Se hundió en su silla, su cuerpo temblando con la magnitud de lo que estaba comprendiendo.
Durante 48 años, había medido su éxito por los números en sus cuentas bancarias, por el tamaño de su imperio, por el miedo que inspiraba en otros, pero había fallado en la única medida que realmente importaba. Había fallado como padre. ¿Cuánto tiempo?, Rodrigo susurró, su voz apenas audible. ¿Cuánto tiempo he estado ciego? Valentina lo observó con una expresión que era una mezcla compleja de compasión y firmeza. Señor Valente, creo que la pregunta más importante no es cuánto tiempo ha estado ciego, sino si está dispuesto a abrir los ojos ahora. Rodrigo levantó la vista hacia ella, y Valentina pudo ver algo que nunca había visto en Rodrigo Valente: vulnerabilidad genuina. No sé cómo, admitió, y las palabras parecían arrancadas de lo más profundo de su alma. No sé cómo ser diferente de lo que he sido. Empiece por escuchar. Valentina respondió suavemente. Empiece por ver realmente a las personas que tiene frente a usted, no como accesorios de su ego o herramientas para su poder, sino como seres humanos complejos con sus propias historias, sus propios dolores, sus propios sueños. Se volvió hacia Daniel, signando mientras hablaba. Empiece por preguntarle a su hijo quién es realmente, qué sueña, qué teme, qué ama. Y luego, lo más importante, escuche sin juzgar, sin tratar de arreglar, sin imponer lo que usted cree que es mejor. Marco Sandoval, quien había permanecido inusualmente callado durante todo el intercambio, finalmente habló. Rodrigo, todos nosotros hemos sido parte de este mundo de excesos y crueldad. Hemos tratado a los empleados como si fueran invisibles. Hemos usado nuestro dinero para sentirnos superiores. Miró alrededor del restaurante con expresión avergonzada. Pero esta noche, esta joven nos ha dado un espejo, y no me gusta lo que veo reflejado en él. Ricardo asintió lentamente. He despedido empleados por errores menores. He hecho comentarios crueles sobre personal de servicio. Todo porque si ellos son menos, entonces yo soy más. La honestidad brutal de sus palabras resonó en el silencio del restaurante. Patricia se acercó a Valentina, colocando una mano suave en su hombro. Valentina, quiero que sepas que tienes un trabajo aquí todo el tiempo que lo desees. Pero también quiero que sepas que si decides volver a la interpretación, si decides perseguir tu verdadera vocación, tendrás mi apoyo completo. Y el mío, Chef Antonio añadió inmediatamente. De hecho, conozco al director de varios hospitales. Podría hacer algunas llamadas, ver si hay posiciones abiertas para intérpretes certificados. Valentina se quedó sin aliento, lágrimas frescas formándose en sus ojos. Durante 5 años había creído que su carrera como intérprete había terminado para siempre, que el dolor de la pérdida de Gabriel la había dejado incapaz de regresar a ese mundo. Pero esta noche, al defender a Daniel, al usar su lengua de señas nuevamente para algo significativo, había sentido una chispa de esa pasión antigua. Había recordado por qué había elegido ese camino en primer lugar, para construir puentes, para dar voz a quienes el mundo insistía en silenciar. Daniel signó algo urgentemente, y Valentina sonrió a través de sus lágrimas mientras traducía. Daniel dice que si decido volver a la interpretación, él quiere ser mi primer cliente. Dice que tiene 22 años de conversaciones acumuladas que necesita tener con alguien que realmente entienda su idioma. Rodrigo observaba el intercambio entre Valentina y su hijo, y con cada señal, con cada sonrisa compartida, se daba cuenta más profundamente de todo lo que había perdido. No solo años de una relación real con Daniel, sino la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria que había estado trabajando bajo su techo todo este tiempo. Valentina, Rodrigo dijo, su voz apenas un susurro. Los $20,000 que ofrecí no es suficiente. No es ni cerca de suficiente para compensar por lo que has hecho esta noche, por lo que has soportado, por la profesional extraordinaria que eres. Se puso de pie con movimientos lentos, como un hombre que acababa de envejecer 10 años en una hora. Necesito hacer algo. Algo que demuestre que esto no es solo palabras vacías. Miró a su hijo, luego de vuelta a Valentina. Dime qué puedo hacer. Dime cómo puedo comenzar a arreglar aunque sea una fracción del daño que he causado. Valentina lo estudió durante un largo momento. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero también sabía que la sinceridad momentánea no era lo mismo que un cambio real y sostenido. Señor Valente, dijo finalmente, no me debe nada a mí, pero le debe todo a su hijo.
Se volvió hacia Daniel, signando mientras hablaba para que ambos pudieran entender. Dele a Daniel lo que nunca le ha dado antes, la libertad de ser quien realmente es. Apoye su deseo de aprender lenguaje de señas apropiadamente. Permítale conectar con la comunidad sorda. Deje de tratar su sordera como un defecto que necesita ser curado, y empiece a verla como parte de su identidad que merece ser celebrada. Y más importante, Valentina continuó, su voz volviéndose más firme, deje de usar su dinero y poder como armas para humillar a otros. Cada empleado en este restaurante, cada persona que trabaja en sus hoteles, es un ser humano completo con su propia historia. Trátelos con la dignidad que merecen. Rodrigo asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera doctrina sagrada. El restaurante había comenzado a vaciarse lentamente, los comensales saliendo en silencio, claramente afectados por lo que habían presenciado. Pero algunos permanecían, incapaces de irse sin ver cómo terminaría esta noche extraordinaria. Valentina miró su reloj. Era casi medianoche, el final de su turno. Pero sabía que esta noche había marcado el final de algo mucho más grande que un simple turno de trabajo. Había marcado el final de 5 años de esconderse, de ser invisible, de enterrar su dolor tan profundamente que casi había olvidado quién era antes de perderlo todo. Y tal vez, solo tal vez, había marcado el comienzo de algo nuevo, algo que Gabriel habría estado orgulloso de ver. 3 semanas después de aquella noche que había cambiado todo, Rodrigo Valente se encontró haciendo algo que nunca había imaginado en toda su vida. Esperando nerviosamente en la recepción del Centro de Recursos para la Comunidad Sorda, un edificio modesto, en un barrio que nunca había pisado antes, sosteniendo una libreta y sintiéndose como un estudiante de primer día de clases. El contraste con su mundo habitual no podría haber sido más marcado. No había mármol importado, ni obras de arte de millones de dólares, ni empleados saltando a cumplir sus órdenes. Solo paredes pintadas de colores brillantes, cubiertas con carteles sobre eventos comunitarios, una recepcionista que lo había saludado con amabilidad pero sin ninguna deferencia especial, y el sonido de risas provenientes de alguna sala en el interior. Señor Valente, una mujer de unos 50 años, se acercó con una sonrisa cálida. Soy Mariana Ruiz, la directora del centro. Daniel me dijo que vendría hoy para su primera clase de lengua de señas. Rodrigo se puso de pie rápidamente, extendiendo su mano. Gracias por recibirme. Yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo aquí, para ser honesto. Mariana estrechó su mano con firmeza. Está aquí para aprender a comunicarse con su hijo. Eso ya es más de lo que muchos padres oyentes están dispuestos a hacer. Mientras caminaban por el pasillo hacia el salón de clases, Rodrigo notó fotografías en las paredes. Personas sordas graduándose de universidades, celebrando bodas, trabajando en oficinas, viviendo vidas plenas y completas. Cada imagen era un recordatorio silencioso de cuán equivocado había estado sobre todo. Señor Valente, Mariana se detuvo antes de abrir la puerta del salón. Necesito que entienda algo antes de entrar. En esta clase, usted no es el hombre más rico del país. No es el dueño de un imperio hotelero. Es simplemente un estudiante aprendiendo un nuevo idioma. ¿Puede aceptar eso? La pregunta era un desafío directo a su ego, y Rodrigo lo sabía. Pero las últimas 3 semanas le habían enseñado que su ego era exactamente lo que lo había cegado durante tantos años. Puedo aceptarlo, respondió, y se sorprendió al descubrir que lo decía sinceramente. Cuando Mariana abrió la puerta, Rodrigo encontró un salón lleno de personas de todas las edades. Había adolescentes, adultos jóvenes, algunos padres mayores con niños pequeños. Y en la parte de atrás, con una expresión entre sorprendida y esperanzada, estaba Daniel. Bienvenidos a LSA Nivel 1. La instructora, una mujer sorda llamada Carolina, comenzó a asignar mientras un intérprete traducía vocalmente para los estudiantes nuevos. En esta clase van a aprender no solo un idioma, sino una nueva forma de ver el mundo. Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo luchó con algo que no había experimentado en décadas: ser completamente incompetente en algo. Sus manos se tropezaban con las señas más básicas, confundía los movimientos y más de una vez tuvo que pedir que le repitieran algo 3 o 4 veces. Era humillante, era frustrante, era exactamente lo que necesitaba. En un momento, Carolina lo llamó al frente para practicar el alfabeto manual. Rodrigo se paró torpemente frente a la clase.
sus manos sudando mientras intentaba deletrear su propio nombre. Se equivocó 2 veces, y podía sentir su antigua frustración comenzando a hervir. Pero entonces escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas. No risas crueles, sino risas de aliento, de solidaridad. Otro estudiante signó algo que el intérprete tradujo como: «No te preocupes, yo confundí mi nombre con Pollo en mi primera clase». Y Rodrigo se encontró riendo también. Realmente riendo, no con la risa performática que usaba en reuniones de negocios, sino con una risa genuina que venía de reconocer su propia humanidad imperfecta. Cuando la clase terminó, Daniel se acercó lentamente. Signó algo simple, algo que Rodrigo había aprendido en clase ese día. «Hola, papá». Rodrigo intentó responder en señas, sus manos moviéndose torpemente pero sinceramente. «Hola, hijo». Era una conversación de nivel preescolar. 2 palabras básicas intercambiadas con la torpeza de un principiante absoluto. Pero las lágrimas que llenaron los ojos de Daniel demostraron que significaba más que cualquier conversación elaborada que hubieran tenido antes. Porque por primera vez en 22 años, Rodrigo estaba intentando entrar al mundo de Daniel, en lugar de forzar a Daniel a entrar al suyo. Las semanas siguientes trajeron cambios que habrían sido impensables un mes antes. Rodrigo comenzó a asistir a sus clases de LSA religiosamente, 3 veces por semana, sin importar qué reuniones de negocios tuviera que reprogramar. Contrató a Valentina, quien había aceptado volver a trabajar como intérprete a tiempo parcial mientras mantenía algunas noches en el restaurante por elección propia, para que lo ayudara con práctica adicional. No, Valentina lo corregía con paciencia durante sus sesiones de práctica en su oficina renovada. Ese signo significa confundido, no contento. Necesita cambiar la expresión facial también. En LSA, la cara es tan importante como las manos. Rodrigo practicaba frente al espejo durante horas, sintiéndose ridículo pero persistiendo de todos modos. Había descubierto que aprender un nuevo idioma a los 48 años era infinitamente más difícil de lo que había anticipado, pero cada pequeño progreso se sentía como una victoria monumental. Pero los cambios no se limitaban solo a aprender el idioma. Una tarde, Rodrigo llamó a una reunión de emergencia con todos los gerentes de sus hoteles y restaurantes. Cuando entraron a la sala de conferencias, encontraron algo inesperado. Valentina estaba allí, junto con Patricia, Chef Antonio y varios otros empleados de diferentes niveles. «He reunido a todos aquí». Rodrigo comenzó, y su voz tenía una calidad diferente ahora, menos autoritaria y más humana. «Porque necesito admitir algo públicamente. Durante años, he dirigido mis negocios con una filosofía que era fundamentalmente errónea». Los gerentes intercambiaron miradas confundidas. Creía que tratar a los empleados con dureza los hacía más productivos. Creía que mantener distancia y jerarquías rígidas era profesional. Creía que el miedo era una herramienta de gestión efectiva. Hizo una pausa, mirando directamente a Valentina. Estaba completamente equivocado. Y el costo de ese error no solo se mide en la rotación de personal o las demandas laborales que hemos enfrentado. Se mide en vidas humanas que fueron hechas más difíciles, en dignidad que fue robada, en potencial que nunca fue reconocido. Sandra Williams, la vicepresidenta de finanzas que había sido escéptica inicialmente, levantó la mano. «Señor Valente, ¿qué está proponiendo exactamente?» «Estoy proponiendo una reestructuración completa de cómo operamos», Rodrigo respondió. «Valentina ha accedido a ser nuestra nueva directora de Cultura y Desarrollo Humano. Su trabajo será implementar cambios sistemáticos en cómo tratamos, compensamos y desarrollamos a todos nuestros empleados». La sala explotó en murmullos. Valentina se puso de pie, su postura ahora completamente diferente de la mesera invisible que había sido un mes antes. «Gracias, señor Valente», comenzó, su voz clara y profesional. «Durante el próximo año, vamos a implementar varios cambios clave. Primero, todos los gerentes tomarán capacitación obligatoria sobre liderazgo empático y comunicación respetuosa». Algunos gerentes se pusieron tensos, pero Valentina continuó sin inmutarse. Segundo, vamos a establecer un sistema de revisión anónimo donde empleados de todos los niveles puedan reportar problemas sin temor a represalias. Tercero, vamos a crear programas de desarrollo profesional para que empleados de nivel de entrada
tengan caminos claros hacia promociones. Y cuarto, Rodrigo añadió, vamos a implementar auditorías salariales regulares para asegurar que no haya disparidades basadas en género, origen étnico o cualquier otro factor que no sea competencia y desempeño. Michael Torres, el vicepresidente de Recursos Humanos, parecía incómodo. Esos cambios van a ser costosos y van a encontrar resistencia. Entonces enfrentaremos esa resistencia, Rodrigo respondió con firmeza. Y en cuanto a los costos, he descubierto algo interesante. Invertir en las personas que realmente hacen funcionar tu negocio resulta ser extraordinariamente rentable a largo plazo. Patricia sonrió, claramente complacida. En la Perla Negra, desde que implementamos algunos de estos cambios preliminares hace 3 semanas, hemos visto una mejora del 30% en satisfacción de empleados y una disminución del 40% en errores de servicio. Los números hablaban el único idioma que los ejecutivos corporativos realmente entendían, y Rodrigo podía ver cómo las expresiones en la sala comenzaban a cambiar de escepticismo a interés cauteloso. Esa noche, Rodrigo había planeado algo que nunca había hecho antes. Invitó a Daniel a cenar, no en la Perla Negra con su ambiente intimidante y sus precios ridículos, sino en una pizzería pequeña en el barrio donde Daniel había comenzado a asistir a eventos de la comunidad sorda. Cuando llegó, encontró a Daniel sentado en una mesa del rincón, conversando animadamente en señas con 2 amigos. Por un momento, Rodrigo solo observó, viendo a su hijo de una manera completamente nueva, relajado, feliz, completamente él mismo en un ambiente donde no tenía que esconder quién era. Daniel lo vio y le hizo señas para que se acercara. Cuando Rodrigo llegó a la mesa, Daniel signó algo, y su amigo tradujo verbalmente. Papá, estos son mis amigos, Sofía y Miguel. Sofía es diseñadora gráfica, y Miguel estudia arquitectura. Rodrigo estrechó sus manos, intentando signar un mucho gusto, que probablemente salió completamente mal, pero que provocó sonrisas amables en lugar de burlas. Durante la cena, Rodrigo luchó por seguir la conversación. Su LSA todavía era extremadamente básico, y constantemente tenía que pedir que las cosas se repitieran o clarificaran. Pero por primera vez, no se frustró por su incompetencia. En cambio, se maravilló ante la paciencia y el aliento que los 3 jóvenes sordos le mostraban. Estás aprendiendo rápido. Sofía signó lentamente para que pudiera entender. La mayoría de los padres oyentes nunca aprenden a signar en absoluto. Tengo 22 años que compensar, Rodrigo respondió torpemente en señas. En un momento, Daniel pidió hablar con su padre a solas. Salieron al pequeño patio trasero de la pizzería, donde luces de colores colgaban entre los árboles. Daniel signó algo largo y complejo que Rodrigo no pudo seguir completamente, pero captó palabras clave. Gracias, cambio, esperanza. Más despacio. Rodrigo signó una de las frases que había perfeccionado por necesidad. Daniel sonrió y sacó su teléfono, escribiendo en la aplicación de notas. Papá, sé que esto es difícil para ti. Sé que aprender LSA a tu edad no es fácil, pero quiero que sepas que el solo hecho de que lo estés intentando significa más para mí de lo que puedas imaginar. Rodrigo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Daniel, yo pasé 22 años tratando de cambiarte, tratando de hacer que fueras alguien diferente porque me avergonzaba admitir que mi hijo era imperfecto. Hizo una pausa, luchando con las palabras. Pero eres tú quien es perfecto. Yo soy quien necesitaba cambiar. Y siento mucho. Siento tanto que te haya tomado 22 años y una mesera extraordinaria hacerme ver la verdad. Daniel abrazó a su padre con fuerza y Rodrigo se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que habían compartido un abrazo genuino. Cuando se separaron, Daniel escribió algo más. Valentina no solo te cambió a ti, me cambió a mí también. Me mostró que está bien ser sordo, que está bien pedir lo que necesito, que está bien ser exactamente quien soy. ¿La has visto?, Rodrigo preguntó. Daniel asintió sonriendo. Nos reunimos 2 veces por semana. Ella me está enseñando sobre la historia de la comunidad sorda, sobre mis derechos, sobre las posibilidades. Y papá, ella me está ayudando a pensar en mi futuro. ¿Qué tipo de futuro? Quiero estudiar educación para sordos. Daniel escribió, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Quiero ayudar a niños sordos a crecer sabiendo que son perfectos como son.
Quiero que nunca sientan lo que yo sentí durante 22 años. Rodrigo leyó las palabras una y otra vez, sintiendo orgullo hinchándose en su pecho. No el orgullo falso de querer que su hijo cumpliera sus expectativas, sino orgullo genuino por quien Daniel realmente era. Entonces eso es exactamente lo que vas a hacer, Rodrigo dijo. Y voy a apoyarte en cada paso del camino. Mientras regresaban a la mesa con sus amigos, Rodrigo se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado 48 años construyendo un imperio, acumulando riqueza, buscando poder. Pero recién ahora, en una pizzería modesta rodeado de jóvenes sordos, estaba comenzando a entender lo que realmente significaba ser rico. 6 meses después de aquella noche que había cambiado todo, la Perla Negra estaba preparándose para un evento que nunca antes había tenido lugar en sus elegantes salones. La primera gala anual de inclusión y dignidad laboral, organizada por la recién formada Fundación Valente Torres. Valentina estaba en su oficina, ya no el espacio pequeño cerca de la cocina donde solía guardar su uniforme de mesera, sino una oficina real en el piso ejecutivo, revisando los detalles finales cuando Rodrigo tocó la puerta. ¿Lista para esta noche?, preguntó, y había algo notablemente diferente en él. No era solo que había perdido peso por caminar regularmente por todos los departamentos de sus hoteles hablando con empleados. No era solo que sus trajes ahora parecían más relajados, menos armadura y más ropa. Era algo en sus ojos, una paz que nunca había tenido antes. Lista y aterrorizada, Valentina admitió con una sonrisa. Nunca he organizado un evento para 300 personas antes. Lo harás perfectamente, Rodrigo respondió. Y luego, con movimientos todavía torpes pero sinceros, signó: confío en ti. Su LSA había mejorado dramáticamente en 6 meses, aunque todavía cometía errores frecuentes que hacían reír a Daniel. Pero como Valentina le había dicho una vez, lo importante no es la perfección, es el esfuerzo. Esa noche, cuando las puertas de la Perla Negra se abrieron, el restaurante estaba transformado. Sí, seguía habiendo las mesas elegantes y la decoración lujosa, pero ahora había algo más. Había intérpretes de lengua de señas estacionados estratégicamente por todo el salón. Había menús en braille. Había rampas que habían sido instaladas permanentemente. Y más importante, había una mezcla de invitados que nunca antes habría sido permitida bajo las viejas políticas de Rodrigo. Había empresarios en trajes de $5,000 sentados junto a empleados de limpieza en su mejor ropa. Había miembros de la comunidad sorda conversando animadamente con ejecutivos corporativos que intentaban sus primeras señas. Había una energía en el aire que era completamente diferente a cualquier evento anterior en ese espacio. Patricia, quien había sido promovida a directora de operaciones de todos los restaurantes de la cadena, se acercó a Rodrigo con una tableta. Los números finales de asistencia: 317 personas. Y señor Valente, tenemos 3 medios nacionales cubriendo el evento. Rodrigo asintió, pero ya no con la arrogancia de quien busca publicidad para su ego. Ahora era diferente. Bien. Mientras más gente vea que esto es posible, más empresas podrán implementar cambios similares. En la mesa principal, Daniel estaba sentado junto a Sofía y Miguel, los amigos que había traído a Rodrigo a conocer meses atrás. Los 3 conversaban en señas, riendo, completamente cómodos. Y por primera vez en la historia de la Perla Negra, nadie los miraba con extrañeza o lástima. En cambio, varios invitados se acercaban preguntando tímidamente si podían practicar sus señas recién aprendidas. Chef Antonio había preparado un menú especial para la noche, y cuando se puso de pie para dar el discurso de bienvenida, su voz estaba cargada de emoción. Hace 6 meses, comenzó, presencié algo en este restaurante que me avergonzó profundamente. Vi crueldad, vi arrogancia, vi cómo el poder y el dinero se usaban como armas para destruir en lugar de construir. El salón quedó en silencio absoluto. Pero también presencié algo más. Presencié el coraje de una mujer que se negó a permanecer invisible. Presencié la transformación de un hombre que eligió cambiar en lugar de aferrarse a su ego. Y presencié el nacimiento de algo que creo que cambiará no solo esta empresa, sino potencialmente toda nuestra industria. La ovación fue inmediata y prolongada. Cuando le tocó el turno a Valentina de hablar,
Caminó hacia el podio con una confianza que había construido no solo en los últimos 6 meses, sino a través de años de pérdida, dolor y, finalmente, redescubrimiento de su propósito. Mi hermano Gabriel, comenzó, y su voz se quebró ligeramente con la emoción. Murió hace 7 años sin ver el mundo que merecía. Un mundo donde ser sordo no era una maldición, sino simplemente una diferencia. Un mundo donde su inteligencia, su humor y su humanidad eran más importantes que su capacidad de escuchar. Hizo una pausa, mirando directamente a Daniel. Pero esta noche, mirando a Daniel y a sus amigos, viendo cómo este restaurante se ha transformado en un espacio verdaderamente inclusivo, siento que Gabriel está aquí de alguna manera. Su espíritu vive en cada cambio que hemos implementado, en cada empleado que ahora es tratado con dignidad, en cada barrera que hemos derribado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Porque al final, esta no es una historia sobre lenguaje de señas o discapacidad. Es una historia sobre algo mucho más fundamental. Es sobre ver realmente a las personas que tenemos frente a nosotros. Es sobre reconocer que la dignidad humana no es algo que se gana con títulos o dinero, sino algo que cada persona merece simplemente por existir. La ovación que siguió duró casi 5 minutos completos. Pero el momento más impactante de la noche llegó cuando Rodrigo se puso de pie para dar su discurso. Caminó hacia el podio lentamente, y cuando llegó, hizo algo completamente inesperado. Comenzó a signar mientras hablaba, asegurándose de que Daniel pudiera seguir cada palabra directamente, sin depender de un intérprete. Hace 6 meses, signó y habló simultáneamente. Sus movimientos todavía imperfectos, pero profundamente sinceros. Yo era el hombre más rico de este país, y el más pobre en todo lo que realmente importaba. El salón estaba hipnotizado. Había construido un imperio sobre los cimientos de la arrogancia y la crueldad. Había usado mi dinero como arma para sentirme superior. Y en el proceso, casi destruyo la relación con la persona más importante en mi vida, mi hijo. Miró directamente a Daniel, quien tenía lágrimas corriendo por su rostro. Daniel, durante 22 años traté de cambiarte. Traté de arreglarte como si estuvieras roto. Gasté fortunas en tecnología pensando que podía comprar una solución a algo que nunca fue un problema en primer lugar. Signó algo más complejo, y aunque se equivocó en un par de señas, el significado era claro. Pero eras tú quien estaba bien. Yo era quien estaba roto. La emoción en el salón era palpable. Varios invitados estaban llorando abiertamente. ¿Esta fundación?, Rodrigo continuó, no es un proyecto de caridad diseñado para hacer que me vea bien. Es mi intento de pagarle al universo por todos los años que pasé siendo exactamente el tipo de persona que hace del mundo un lugar peor. Se volvió hacia Valentina. Valentina Torres me enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en cuentas bancarias. Se encuentra en conexiones genuinas. Se encuentra en usar lo que tienes para elevar a otros en lugar de pisotearlos. Se encuentra en la humildad de admitir cuando estás completamente equivocado y en el coraje de cambiar. Hizo una pausa, mirando alrededor del salón, lleno de rostros diversos. En los últimos 6 meses, hemos implementado cambios radicales en cómo operamos nuestros negocios. Hemos triplicado los salarios de nuestros empleados de nivel inicial. Hemos creado programas de desarrollo profesional que han resultado en 53 promociones internas. Hemos establecido políticas de inclusión que han hecho que nuestros espacios sean accesibles para personas con todo tipo de capacidades diferentes. Los aplausos comenzaron, pero Rodrigo levantó una mano. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Nuestras ganancias han aumentado un 38%. Porque resulta que cuando tratas a las personas con dignidad y respeto, ellas responden con lealtad, creatividad y excelencia que supera cualquier expectativa. Sonrió. Y era una sonrisa genuina, sin rastro de la arrogancia que solía definirlo. Pero los números no son lo más importante. Lo más importante es esto. Signó directamente a Daniel. Hijo, ¿me perdonas? Daniel se puso de pie, sus propias mejillas mojadas con lágrimas. Caminó hacia el podio y frente a 300 personas, abrazó a su padre con una fuerza que hablaba de 22 años de dolor, finalmente comenzando a sanar. Cuando se separaron, Daniel tomó el micrófono. Su voz, que raramente usaba en público por inseguridad, salió clara y firme. Mi papá no es perfecto. Todavía comete errores.
Todavía confunde las señas. Todavía tiene momentos donde sus viejos instintos aparecen. Hizo una pausa, sonriendo. Pero está intentando, y eso es más de lo que muchos hijos sordos pueden decir sobre sus padres oyentes. Así que sí, papá, te perdono. Y más que eso, estoy orgulloso de ti. No había un ojo seco en el salón. La noche continuó con presentaciones de empleados cuyas vidas habían cambiado, con anuncios de nuevas iniciativas de la fundación, con música y celebración. Pero el verdadero momento mágico llegó al final de la noche, cuando el restaurante se había vaciado, y solo quedaban Rodrigo, Valentina, Daniel y Patricia. Estaban sentados en la mesa número 1, la misma mesa donde todo había comenzado 6 meses atrás. Pero ahora, en lugar de ser un trono elevado desde donde Rodrigo miraba con desprecio a todos los demás, era simplemente una mesa más en un restaurante que finalmente entendía que todas las personas merecían el mismo respeto. ¿Sabes qué es lo más irónico? Valentina dijo, tomando un sorbo de champán. Hace 6 meses habría dado cualquier cosa por no tener que volver a ver este restaurante nunca más. Y ahora es donde hago el trabajo más significativo de mi vida. Rodrigo levantó su copa. Por las segundas oportunidades. Por las personas que tienen el coraje de mostrarnos nuestros puntos ciegos. Y por descubrir que nunca es demasiado tarde para cambiar. Por Gabriel. Valentina añadió suavemente, quien en su ausencia sigue enseñando lecciones importantes. Y por la dignidad humana, Daniel signó, mientras Patricia traducía, que finalmente está siendo reconocida en lugares donde antes era ignorada. Mientras brindaban, Rodrigo miró alrededor del restaurante vacío y se dio cuenta de algo profundo. Durante años había llenado este espacio con los más ricos y poderosos, buscando validación a través de su asociación con otros exitosos. Pero esta noche, había llenado este espacio con personas de todos los niveles, y por primera vez, se había sentido genuinamente rico, porque había aprendido la lección más importante de su vida, que la riqueza real no se mide en lo que acumulas, sino en cuántas vidas tocas positivamente, que el poder real no viene de la capacidad de humillar, sino de la capacidad de elevar, y que la verdadera sabiduría comienza el día que admites cuán equivocado has estado. La mesera que él había asumido que no era nada, le había enseñado todo. Y el millonario que pensaba que lo sabía todo, finalmente había aprendido a escuchar. En la mesa donde alguna vez se había sentado a destruir, ahora se sentaba a reconstruir. Y esa, más que cualquier ganancia financiera, era la transformación más valiosa de todas.